Bueno, vamos a hablar de la naturaleza de las cuentas. Vamos a hacer una breve explicación de cómo se maneja. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que existe una estructura contable que está conformada por algunas clases y esas clases son activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos. Estas tres primeras clases, activo, pasivo y patrimonio, conforman el estado de situación financiera. Ingresos, costos y gastos, el estado de resultados. Cuando yo hablo de activo, pues activos son todos los recursos controlados por la organización de los que se espera obtener beneficios futuros. Cuando hablo de pasivo, pues son las obligaciones. Y para poder pagar esas obligaciones, la empresa debe desprenderse de recursos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede ahí? Pues es la obligación presente de la entidad que surge a raíz de sucesos pasados y que al vencimiento de la cual y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de esos recursos que incorporan esos beneficios futuros. Es lógico. Cuando yo voy a pagar una obligación, pues tengo que sacar del banco, ¿no? Entonces, pues el banco hace parte del activo. El patrimonio, pues es la participación residual en los activos netos de una entidad. El patrimonio, digamos, no le pertenece a la organización, sino que le pertenece a los socios. Cuando ya tenemos claro eso, entonces podemos identificar la ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial se puede tomar de diferentes maneras. Entonces, yo puedo decir que activo es igual a pasivo más capital o patrimonio, ¿sí? Pero también yo debo tener en cuenta que activo menos pasivo es igual a patrimonio. Aquí yo tengo activo es igual a pasivo más capital o patrimonio. Existen diferentes maneras de poderla entender. Entonces, cuando yo determino acá que existe un activo, que existe un pasivo, que existe un patrimonio, puedo determinar que el patrimonio está compuesto por el capital más las utilidades o ganancias y que las utilidades o ganancias están compuestas por los ingresos menos los costos menos los gastos. Sí, aquí pues se puede tomar menos los costos más los gastos porque ustedes saben que al encerrar esto entre paréntesis, pues básicamente esto queda negativo, ¿no? Entonces, ingresos menos costos menos gastos hacen parte de ganancia o de utilidades, ¿sí? Activo menos pasivo es igual a patrimonio. Patrimonio está compuesto por el capital más ganancias o utilidades. Yo encierro entre paréntesis ganancias o utilidades para determinarles a ustedes que estas están compuestas por ingresos menos costos menos gastos. Lo que tengo representado en amarillo es lo que compone el estado de situación financiera y lo que tengo representado aquí en verdecito es lo que hace parte del estado de resultados, para que lo tengan en cuenta. De ahí, pues, después de haber hecho este análisis, surgen tres nuevas clases que son ingresos, costos y gastos. El ingreso, pues, es todo lo percibido por la empresa dentro de su giro normal, todo lo que tiene que ver con sus operaciones directas. Costos, pues, la inversión de dinero que van inmersos dentro del producto o del servicio. Y los gastos, pues, son esas erogaciones de dinero que se hacen para poder finalmente poner en venta el producto o el servicio. Cuando estas tres, utilidad, pérdida, ingresos, menos costos y gastos operacionales, hacen parte del estado de resultados o del otro resultado integral que surge con las normas internacionales de información financiera. Cuando yo ya tengo claro que existen esas clases, puedo identificar acá que existen cuentas deudoras y cuentas acreedoras. Las cuentas deudoras, por su naturaleza, aumentan por el débito y disminuyen por el crédito. Las cuentas acreedoras, por su naturaleza, disminuyen por el débito y aumentan por el crédito. Cuando a mí me hablan de cuenta deudora, automáticamente digo, claro, allí tengo todos los que me deben, ¿sí? O sea, allí voy a recibir todos mis ingresos, allí voy a recibir todos mis recursos, es donde yo voy a recibir los recursos, donde yo voy a tener todos los recursos. Y cuando me hablan de cuenta de naturaleza acreedora, es a los que yo les debo, son mis acreedores, a los que yo les debo, todo lo que tiene que ver con pasivo y con patrimonio. ¿Sí? Aquí en deudora, pues todos los recursos, todo lo que tiene que ver con activo, y también pues acá, obviamente, yo les hago el cuadrito donde les determino cómo se aumenta y se disminuye.
Entonces, cuando hablamos de activo, pues me habla de que es una cuenta de naturaleza deudora y por ser deudora va a aumentar por el débito y va a disminuir por el crédito. ¿En qué momento va a aumentar por el débito? En el momento en que yo adquiero inventario de mercancía, en el momento en que me consignan dinero en el banco, en el momento en que yo puedo, bueno, adquiero propiedad, planta y equipo, en el momento en que yo hago una inversión, adquiero una inversión, ahí entonces aumenta mi cuenta, aumenta por el débito. ¿Cuándo disminuye? Cuando tengo que pagar, o sea, sacar dinero del banco, cuando vendo un activo, cuando vendo una inversión, cuando un cliente al cual yo le vendía crédito me paga esa deuda, entonces automáticamente disminuye esa deuda, pero aumenta también porque me pagan efectivo, entonces yo disminuyo la deuda del cliente, pero aumento el banco. Cuando hay un pasivo es, por ejemplo, cuando yo adquiero una obligación financiera, pues aumenta por el crédito. Adquiero la obligación. ¿En qué momento disminuye? Cuando pago la obligación financiera. El patrimonio aumenta en el momento en que hay, por ejemplo, aportes de socios. ¿Cuándo disminuye? Cuando tengo que entregar esos aportes. Bueno, cuando tengo que hacer distribución de dividendos o de utilidades o de ganancias. Los ingresos, ¿en qué momento aumentan? Los ingresos aumentan cuando vendo. Cuando vendo. ¿Sí? Ahí están aumentando mis ingresos. Y pues estos hacen parte, sí, de, digamos, de la operación normal de la organización. Entonces, pues los ingresos aquí en ese momento, digamos que hacen parte de una naturaleza acreedora, porque también yo debo tener en cuenta para poderlos diligenciar, debo tener en cuenta los costos y los gastos. ¿Sí? Entonces, los costos y los gastos, ustedes saben que cuando yo vendo, pues debo sacar del inventario, entonces esa sería como la contrapartida. Si yo me aumentan los ingresos, pero me va a disminuir mi inventario, ¿sí? Va a disminuir mi inventario. Y el costo lo debo registrar por el débito y los gastos también por el débito cuando adquiero, cuando tengo que gastar o tengo que generar un costo para un producto, entonces aumenta por el débito y disminuye por el crédito. Un ejemplo, entonces aquí yo les tengo un ejemplo, hay una compra de un camión en efectivo para la distribución de los productos fabricados por la empresa por valor de 450 millones. Esto hace parte de la clase 1, que es activo porque se convierte en propiedad, planta y equipo, grupo 15, y 1540, eso es flota y equipo de transporte. Yo le puse vehículos, 154005 vehículos, pero yo aquí le dejé 1540 vehículos. ¿Cómo se va a contabilizar? 1540 vehículos va a aumentar por el débito y va a disminuir por el crédito también el activo bancos, porque yo tengo que sacar el dinero del banco para poder comprar el vehículo. Entonces, esta es como una pequeña explicación de por qué es una cuenta deudora, por qué es una cuenta acreedora, cuándo aumenta y cuándo disminuye. Entonces, aquí pues los costos, básicamente, ya sabemos que aumentan por el débito, disminuyen por el crédito. Y el activo aumenta por el débito, disminuye por el crédito, pasivo disminuye por el débito, aumenta por el crédito. Esta es la tablita para que la tengan en cuenta en el momento en que vayan a hacer su respectivo registro. Listo, entonces esta es como la explicación de la naturaleza de las cuentas. Ahora vamos a abordar un poquito la explicación de lo que son los impuestos básicos que van dentro de una transacción. ¿Cuáles son esos? Pues sería en este caso IVA, ICA, retención en la fuente. Entonces, IVA, ICA y retención en la fuente debemos entender como sus conceptos y como cada uno de sus componentes. Entonces, para poder entender esa inclusión de esos impuestos en las transacciones diarias de una organización, pues nosotros tenemos que acordarnos de que anteriormente estaba el régimen simple y el régimen simplificado y el régimen común, gran contribuyente, autorretenedor y Estado. Pero eso cambió con la ley 1943, bueno,
2010, después posterior, donde ya aparecen no responsables o responsables del IVA. Y para entenderlo, yo les hago esta pirámide acá donde ubico de mayor a menor, ¿sí? O de menor a mayor, cada uno de los contribuyentes. Entonces, debajo de la pirámide están los no responsables del IVA, los que antes eran régimen simplificado. Encima está responsable del IVA, al que antes le decíamos común. Luego está gran contribuyente, autorretenedor y Estado. Cuando hablamos de Estado, pues nosotros sabemos que a este señor no le retiene ninguno de estos. Este señor sí le puede retener a cualquiera. Aquí en gran contribuyente yo quiero que ustedes tengan en cuenta, aquí en autorretenedor hay que tener en cuenta lo siguiente. A ustedes les van a decir, hay autorretenedor en renta, hay autorretenedor en ICA y hay autorretenedor en renta e ICA. Puede ser que a ustedes les corresponda un autorretenedor en renta, pero no en ICA. O puede ser que les corresponda un autorretenedor en ICA, pero no en renta. Eso hay que revisarlo muy bien. O puede ser que le corresponda a uno que tenga las dos clasificaciones. ¿Qué pasa aquí? Cuando yo estoy hablando de Estado, autorretenedor, gran contribuyente, responsable del IVA y no responsable del IVA, les voy a comentar algo. Entonces, por ejemplo, ustedes saben que cuando se trabaja de la siguiente manera, entonces vamos a hacer aquí unas flechitas, estas flechitas. Resulta que yo tengo este señor. Entonces yo digo lo siguiente. Vamos a ver acá. No responsable del IVA no le puede retener a responsable del IVA. Lo mismo va a suceder acá. A ver si lo podemos... Este señor que está aquí, este señor responsable del IVA no le va a poder retener a gran contribuyente. ¿Sí? ¿Y por qué? Por la particularidad de que de menor a mayor no le puede retener. De menor a mayor no se pueden retener. Lo mismo va a suceder acá. Acá no va a poder retenerle a y mucho menos al Estado. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues, lógicamente, los que van abajo, pues, no le podrán retener a los de arriba. Pero los que van arriba sí le van a poder retener a estos de abajo. Entonces, ¿qué pasa? Este señor, por ejemplo, el Estado sí le va a poder retener a uno de abajo, a uno de la pirámide, de la parte inferior de la pirámide. Entonces, Estado y así sucesivamente. O sea, sí se le puede hacer así. De arriba hacia abajo sí pueden hacer retenciones, pero de abajo hacia arriba no. Entonces, por ejemplo, cuando un no responsable del IVA trabaja con un responsable del IVA, pues este señor tiene que asumir que, que el IVA va como mayor valor de ese bien o de ese servicio, ¿sí? Para este señor, cuando le adquiere bienes o servicios a este señor no responsable del IVA, tiene que asumir de que eso debe ir como mayor valor del bien dentro de, como un mayor valor del bien el IVA. Entonces aquí seguimos, entonces decimos no responsable y seguimos así sucesivamente. Aquí. Listo. Entonces aquí pues para que quede explicadito esto y ustedes puedan entenderlo. Bueno, después de que ya hemos visto esta pirámide, entonces hay que entender que el IVA tiene bienes gravados, exentos y excluidos. El IVA es un impuesto real. ¿Por qué real? Porque no tiene en cuenta el ingreso o las circunstancias económicas personales de los consumidores como lo hace la renta. Recuerden que el hecho generador de la renta es el ingreso. En el IVA, el hecho generador no es el ingreso.
¿Por qué? Porque lo que grava son las ventas, o sea, las ventas de bienes o servicios. Es por eso que se dice que es un impuesto real. Es indirecto y plurifásico. Plurifásico porque se puede trasladar durante toda la cadena de producción y distribución hasta que llega al consumidor final, que es quien finalmente soporta todo ese pago del gravamen, ¿no? Se le conoce como impuesto al valor agregado, ya que grava el valor que se le añade a un bien o servicio en cada etapa de la cadena de producción o de distribución. ¿Qué son bienes gravados? Cuando al vender el bien o servicio está sometido a alguna de las tarifas existentes del IVA, 19 o 5%. ¿Sí? Entonces, eso es gravado. ¿Qué es exento? Cuando causa el IVA a una tarifa del 0%, pero ojo, en este exento yo puedo finalmente hacer la deducción en el formulario del IVA, ¿sí? Yo puedo tomarme esta deducción cuando soy productor de bienes exentos. Excluido es cuando no causa ningún tipo de impuesto de IVA. Entonces está el IVA descontable y está el IVA generado. El IVA generado es aquel que resulta de aplicar la tarifa del impuesto que corresponda a las ventas de bienes o servicios gravados y se convierte en una cuenta por pagar para el vendedor. Aquí les traigo un ejemplo. Entonces, la empresa Porvenir S.A. he efectuado ventas grabadas con el 19%. Pues lógicamente al vender, pues yo le estoy cobrando al cliente el IVA. Para mí es un IVA generado porque yo estos 9.500.000 se los debo al gobierno. Y cuando voy a trabajar el IVA descontable es cuando yo compro la mercancía, a mí me están cobrando este dinero, como en este caso, he efectuado la compra grabada y se la pago esto es como pagárselo por anticipado, entonces se convierte en un IVA descontable. ¿Cuáles son los tips? Entonces aquí yo les traigo unos tips a ustedes para que tengan en cuenta. Bajamos este acá. Primer tip, la adquisición de activos fijos no otorga derecho a solicitar impuestos descontables porque ese IVA se toma como mayor valor del activo. Los impuestos descontables imputables a operaciones de ventas exentas otorgan derecho a descuento en la declaración de IVA para productor de bienes exentos o para exportadores. Los impuestos descontables imputables a operaciones excluidas constituyen mayor valor del respectivo costo o gasto. Cuando un mismo responsable de IVA maneja ventas grabadas, excluidas y exentas, debe determinar la proporción en que se destina cada una. ¿Sí? Aquí, en que se destina cada una. Cuando el IVA está incluido, como en este ejemplo, y se desea determinar el valor de un bien o servicio sin ese valor, se debe tomar el valor total de la venta y dividirlo entre 1,19. Por ejemplo, acá me hablan de unas camisas, entonces yo tomo, las camisas me costaron 20,000 pesos, pero yo quiero saber cuánto cuestan sin IVA. Eso lo divido en 1,19 y me dice que cuestan 16,806 pesos. Ahora quiero saber cuánto fue el IVA, pues tomo los 20,000, le resto los 16,806 y me da 3,193 pesos. Eso a lo que, digamos, esa es como la explicación de lo que respecta al IVA. Ahora vamos a hablar del ICA, Impuesto de Industria y Comercio Complementario a Avisos y Tableros. Es un impuesto de carácter municipal, directo, grava a las personas naturales y jurídicas que desarrollan actividades industriales, comerciales y de servicios. El hecho generador del impuesto del ICA es dual, ya que debe existir una actividad económica que esté grabada con ICA y debe existir un ingreso. Por eso se le dice que es dual. Para poder entender cómo se trabaja el ICA debemos tener en cuenta los siguientes tips. Para efectos tributarios del impuesto de industria y comercio, el domicilio de la empresa no tiene valor. Donde se registra la empresa es únicamente para efectos administrativos, no influye en el pago del ICA. Por ejemplo, yo tengo una empresa de transporte, yo puse la empresa aquí en Bogotá, pero presta el servicio de transporte en todo el país. Entonces me va a decir Bogotá, no, tiene que pagarme aquí porque es que ustedes tienen la residencia aquí. No, o porque tienen la sede administrativa acá. No, así no es. Entonces, las actividades de servicios tributan en el lugar en donde se presta el servicio. ¿Sí? Tributan en el lugar en donde se presta el servicio. Una empresa de transportes debe estar registrada donde prestan los servicios de transporte. En actividades de transporte se causa el ingreso desde el lugar donde se despacha el bien, persona o mercancía.
En telefonía, el bien, en telefonía fija internet, el ingreso se percibe donde se encuentra el suscriptor y donde está el contrato, donde está el contrato. En las actividades comerciales, el ingreso se percibe donde se encuentra el establecimiento abierto al público, o sea, donde se vende. Cuando no hay establecimiento de comercio, el ingreso se percibe donde se convenga el precio y cosa vendida. En ventas a distancia o por catálogo, el ingreso se percibe donde se despacha la mercancía. El inversionista, el ingreso se percibe donde sea la sede de la sociedad inversora. Entonces, para poder determinar si aplica el ICA, se debe analizar cada caso y el tipo de empresa. Ahora vamos a ver rápidamente retención en la fuente. La retención en la fuente es un mecanismo que le asegura al Estado colombiano el recaudo oportuno del impuesto de renta tanto en ICA, en IVA o, digamos, tanto en el impuesto de renta, ICA e IVA. Ese es como el anticipo. Entonces, por lo tal, se dice que la retención en la fuente no es un tributo, es un anticipo de renta, de ICA o de IVA. Recordemos que el RETEIVA lo trabajan son los grandes contribuyentes cuando lo traen con régimen común, bueno, con no responsable, con responsables del IVA, ¿sí? Para que lo entiendan. Digamos ya responsables del IVA, pues no trabajan ese RETEIVA porque ellos no pueden hacerle retenciones a los superiores. Entonces, esto de retención en la fuente en IVA lo trabajan especialmente los de los escalones altos como grandes contribuyentes, autorretenedores y etcétera. Aquí me habla de lo siguiente, el funcionamiento del mecanismo de retención en la fuente parte de la ocurrencia de una transacción. Entonces aquí tenemos el modelo. Hay un vendedor, este señor vende bienes y servicios, hay un comprador y el comprador es quien practica la retención. ¿A quién? Pues al vendedor. Para el vendedor se convierte en un anticipo y para este señor comprador se convierte en una deuda con el Estado. Le debe ese dinero al Estado, no es que se va a gastar esta plata, no. Debe guardarla para pagarla al Estado. Y este señor ya queda tranquilo porque para él fue un anticipo, ya lo pagó a través de este comprador. Esto pues debe reportar a la DIAN, ¿no? Esa retención que se realiza por parte del comprador la debe reportar a la DIAN y obviamente pagarla. ¿Qué sucede? Hay diferentes tarifas de retención en la fuente. Igual sucede con el ICA. El ICA tiene diferentes tarifas, ¿no? Ustedes eso lo deben tener en cuenta. Entonces, pues, hay que revisar muy bien, digamos, estos casos y pues luego veremos en el trabajo del día a día en la plataforma de Sigo Nube cómo vamos a hacer las respectivas liquidaciones. Espero que esto pues a ustedes les sirva en cierta medida y que puedan ustedes identificar las bases fundamentales para comenzar el trabajo.